Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defendió movilizar todas las herramientas diplomáticas para evitar una guerra en Ucrania. Movilizar todas las herramientas posibles para evitar la guerra en Ucrania. Ese es el propósito del máximo responsable de la diplomacia europea. Josep Borrell ha apoyado también la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin, impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron. When the moment comes, I will call for an extraordinary meeting because sanctions. Cuando llegue el momento, convocaré una reunión extraordinaria porque las sanciones son una competencia del Consejo. Quiero repetirlo porque es importante saber quién decide qué en estas instituciones y es el Consejo quien toma esta decisión a propuesta mía. Estamos preparados para hacerlo cuando llegue el momento y espero y estamos trabajando para que el momento no llegue. Este lunes los ministros de Exteriores comunitarios participan en una reunión con Ucrania como tema principal. Está claro, es una situación muy grave, así que esperamos y trabajamos para lo mejor, que no haya guerra, pero nos estamos preparando para lo peor si Putin continúa con sus provocaciones y su desprecio por la diplomacia. El representante de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, ha pedido a sus homólogos que no esperen a una posible invasión y que apliquen de forma inmediata las sanciones contra Moscú. Recibimos a Carlos Ramírez Powell con su colaboración. Carlos, adelante, te escuchamos, por favor, bienvenido. Ha cambiado muchísimo la situación desde la última vez que tú y yo comentamos sobre el tema ucraniano y de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, hay que recordar que Joe Biden desde hace 2 semanas está hablando de la inminencia de la invasión rusa a Ucrania. A lo largo de esas semanas incluso llegó a dar una fecha precisa que fue el 16 de febrero, en donde señaló que ese era el día que ya estaba señalado como en firme para lograr, digamos, convertirse en profeta. Pasó el 16 de febrero y no aconteció nada. Sin embargo, del 17 en adelante sí ha habido novedades. Mira, hay que poner una lámina de los observadores de los acuerdos de Minsk, en donde se puede ver la línea de contacto que está en rojo. Hacia el este se encuentra la República de Donetsk y de Lugansk, y esa línea roja habla de todas las violaciones de la tregua. Como puedes ver allá en la parte de Lugansk, en la parte noreste de las repúblicas separatistas, hay un punto de conflicto muy importante. Y mira, las violaciones que se han registrado en las últimas 48 horas son superiores a las que se registraron en todo el año pasado. Entonces aquí tenemos también una lámina de Novosti RIA, que es la primera vez en la que una agencia rusa está informando de que el ejército ruso destruyó 2 vehículos de combate de infantería ucranianos cruzando la frontera. El Ministerio de Defensa y el Servicio de Inteligencia informaron 2 vehículos de combate y 5 saboteadores ucranianos en la frontera. Bueno, lo que ha cambiado es que en redes sociales toda la gente que tiene cámaras de video ha estado poniendo en línea los movimientos de tropas rusos, y a lo largo y a lo ancho de todo lo que es desde la frontera rusa con Bielorrusia hasta la frontera rusa con la República Separatista de Lugansk, esto es en las ciudades de Rostov, se está viendo un movimiento que ya no quedó registrado como parte de las maniobras, ejercicios militares rusos. Esto ya es una movilización, como se puede ver en las imágenes, de una calidad y de una cantidad mucho mayor a la que se había registrado a lo largo de los últimos 2 meses. En otras palabras, todas esas tropas que se habían mantenido entre 150 y 400 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana, que motivaban las protestas norteamericanas y de Ucrania respecto a un posicionamiento rumbo a una invasión, ahora se han acercado muchísimo. Lo que estamos viendo en este momento ha sido georreferenciado entre 10 y 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, a lo largo de todo lo que es la porción oriental al río Dnepropetrovsk. Entonces aquí podemos ya insertar una lámina del mapa de Ucrania
para más o menos entender qué es lo que está pasando. En la parte superior vemos a Bielorrusia y a la Federación Rusa. Cortando hacia el sureste está el río Dnepropetrovsk. Bien, lo que estamos viendo de movimientos es en la zona de la Federación Rusa, desde Belgorod, que está justo al norte de Kharkov, hasta la frontera de Bielorrusia. Esto significa que los rusos se están posicionando para básicamente generar un movimiento de pinzas que capture, moviéndose a lo largo del río Dnieper, que capture y deje en bolsón, esto es totalmente envueltos, a el ejército ucraniano que se encuentra en la línea de contacto con Lugansk y Donetsk, que es la pequeña zona gris que vemos hacia el sureste del mapa en Ucrania. Si este movimiento de pinzas comienza a lo largo de esta semana, pues básicamente la mitad del ejército ucraniano quedaría expuesta a ser rodeada, quedar sus líneas de suministro cortadas y por lo tanto básicamente capturada. Sería básicamente una victoria estratégica rápida. Estamos hablando de un movimiento tal como lo planean los rusos desde la Segunda Guerra Mundial, que no duraría más de 3 o 4 días, también acordándonos del conflicto con Georgia en el 2008 y acordándonos de otros movimientos como el de Siria, en donde básicamente Rusia apuesta por un movimiento decisivo, rápido, que no dure más de 3 o 4 días. Entonces, bueno, lo que tenemos en este momento es una situación en donde las profecías de Biden se convierten en una predicción que espera a que el Consejo de Seguridad ruso, con Putin a la cabeza, decida si reconoce a las repúblicas separatistas de Donetsk y de Lugansk. Un reconocimiento de estas dos repúblicas separatistas daría punto final a los acuerdos de Minsk. Hay que recordar, los acuerdos de Minsk del 2015 presuponían que Ucrania organizaría elecciones en toda Ucrania, incluyendo Donetsk y Lugansk, para generar un nuevo gobierno. Estos acuerdos de Minsk también hablaban de integrar en una república federada a Lugansk y a Donetsk como parte de Ucrania. Si Rusia el día de hoy, tal como dijo Putin que iba a decidir, esto es, no está esta decisión todavía anunciada, pero si Putin decide reconocer a Luhansk y a Donetsk como repúblicas, esto significa que los acuerdos de Minsk están muertos y esto significa técnicamente que también la tregua y la paz firmada en los acuerdos de Minsk queda anulada. Si se da ese reconocimiento, pues básicamente hay dos cosas que puede hacer Ucrania: declarar la guerra abierta o retirarse de la línea de contacto, puesto que mantenerse en la línea de contacto básicamente los deja inermes frente a una operación de pinzas de Rusia. Esto es un cambio dramático de lo que comentábamos la vez pasada, puesto que en otras ocasiones no habíamos visto movimiento de blindados tan cerca de la frontera ucraniana. Este sí es un cambio cuantitativo y cualitativo de la postura rusa frente a esta situación de crisis con Ucrania. Si se llega a decidir el reconocimiento de las repúblicas separatistas, básicamente se abre un compás de poco tiempo en donde Europa, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea deben de responder de alguna manera. Pueden responder con la aplicación inmediata de sanciones a Rusia, lo cual significaría la cancelación de exportaciones de gas de Rusia a toda Europa, ya sea por los gasoductos del sur en Ucrania o por los gasoductos Norte 1 que tiene habilitados con Alemania y Rusia. Esta es una situación muy delicada, puesto que Estados Unidos de alguna manera no ve con malos ojos que este conflicto inicie. Sin embargo, es de una importancia estratégica fundamental para Europa que no suceda, puesto que la aplicación de sanciones a Rusia en este momento, pues básicamente significaría que Europa completa tendría que lanzarse a una rebatinga para buscar recursos energéticos que ya no recibiría de Rusia. Estaríamos en un nuevo mapa geopolítico en donde el gran perdedor inicial sería obviamente Ucrania, pero en segundo lugar la Unión Europea.
Iniciabas la conversación, Carlos, mostrándonos pues un panorama de las violaciones a estos acuerdos de Minsk. Estas violaciones se refieren a ataques y por parte de quién, de Rusia o de Ucrania o de ambas naciones. No, mira, los cañoneos, el intercambio de fuego de artillería a lo largo de la línea de contacto es un tema incluso, yo podría decir, subjetivo, puesto que Ucrania puede acusar a las repúblicas separatistas de haber iniciado el cañoneo contra sí mismo, hablando de una bandera falsa. Hay que recordar que en la semana pasada fue saboteada una planta de generación eléctrica en Lugansk y incluso en la madrugada de hoy, allá en Lugansk, también fue saboteada otra termoeléctrica. Entonces lo que tenemos es una acusación mutua de haber comenzado el intercambio de artillería por ambas partes y bueno, en ese tipo de acusaciones quienes sean pro Estados Unidos dirán que los separatistas comenzaron primero y los que sean prorrusos dirán que fueron las fuerzas ucranianas las que comenzaron primero. El hecho de que Europa haya retirado observadores de la OSCE, excepto por Suecia, que es la que ha estado registrando estas violaciones a los acuerdos de Minsk, significa que a partir de este momento estamos en una guerra propagandística en donde va a ser muy difícil dirimir exactamente quién está cañoneando a quién primero. En otras palabras, eso queda para una cuestión futbolística de saber quién metió el primer gol. Es muy difícil en una situación de guerra dirimir quién comenzó. Sin embargo, hay que recordar que desde el día 12 de febrero sí se había incrementado el número de agresiones de parte de Ucrania a las repúblicas separatistas. Hay que recordar que hubo un ataque con un dron de fabricación turca ucraniano a posiciones de la república separatista. Esto fue a mediados de enero, que fue lo que cambió la temperatura del diálogo entre Rusia y el oeste. ¿Por qué los habitantes de estas repúblicas de Donetsk y Lugansk han sido evacuados a Rusia y no a otras partes o otras regiones de Ucrania? Bueno, evacuar hacia otras partes de Ucrania es un despropósito, puesto que las repúblicas separatistas son en su mayor parte detentadores de pasaportes rusos, aparte de tener también la nacionalidad ucraniana. Entonces, el movimiento natural es el de huir hacia Rusia, hacia el este y hacia el norte, y es ahí donde van a recibir socorro. Si intentaran huir hacia el oeste a través de la línea de contacto, bueno, pues obviamente que eso no sucedería porque sería una masacre. ¿Qué es lo que tendría que hacer Kiev para evitar precisamente una escalada de violencia si Rusia no decide reconocer a estas repúblicas? ¿Tendría que, no sé, hacer acuerdos con estas repúblicas, con la zona del Donbass? Bueno, lo que pasa es que desde el 2015, le hace 7 años, los acuerdos de Minsk no fueron implementados. Llevamos 7 años sin que Ucrania haya federalizado su relación, su estatus gubernamental hacia las repúblicas separatistas. No se organizaron elecciones, no se reintegró el territorio, no se cumplieron los acuerdos de Minsk. Entonces, si en este momento Rusia decide reconocer a las repúblicas separatistas y se hace nugatorio el tema de los acuerdos de Minsk, pues básicamente en ese momento el balón se encuentra en manos de Zelensky y de los Estados Unidos respecto a qué respuesta dar, pero sí, efectivamente, con la cantidad de tropas que se han amasado en la frontera de Rusia con Ucrania, pues obviamente el pronóstico es muy malo para Zelensky. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de lo que sucede el día de hoy con esta decisión por parte de Rusia.